Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Empezamos esta semana con temas de proporcionalidad, como nos quedamos igual la semana pasada. Eh, Estamos en nuestra clase número 27 y por ahí ya hemos visto, necesitamos recordar un poquito o hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, ¿no? Eh, déjenme preparar la diapositiva. Un momento. Ok. Entonces seguimos en la unidad 1. Seguimos ahora nuestros temas de proporcionalidad y vamos a hablar un poquito de la proporcionalidad directa y también un poquito de la proporcionalidad indirecta. Pero vamos empezando con la proporcionalidad directa, ¿no? Dice que dos cantidades son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número dado, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. Dice, al número que nos indica cuántas veces crece o decrece ambas cantidades se le conoce como factor de proporcionalidad. Ese es uno de los temas que también vamos a ver hoy para nosotros encontrar cuál es el factor de proporcionalidad y la proporcionalidad, y vamos a hablar de otro número, también vamos a encontrar por ahí. Eh, Dice que el factor de proporcionalidad, recordemos que es la relación que existe entre las magnitudes o los lados de un objeto y los que corresponden al objeto en tamaño proporcional, ¿no? Se le conoce también como el factor de escala, ¿no? Que también es un tema que ya nosotros hemos visto. Cuando yo, por ejemplo, quería tener una escala de 1 a 2, 2 a 1, etcétera, ¿no? Entonces existe un número y cuando hablamos de factores significa que son números que vamos a multiplicar, ¿no? Dice que también hablamos de la factor de proporcionalidad inversa, dice que es el número por el cual debemos multiplicar esa figura, de tal manera que esta escala, que a esta escala, para obtener las medidas de la figura original, su factor, si el factor de escala era AB, nosotros el factor inverso tendríamos que ser como BA. Tendríamos que cambiar numerador por denominador y hacer la multiplicación, debido a que es un factor para obtener el factor de proporcionalidad inverso. Sí, pero aquí dijimos claro, bien clarito. Una cosa es el factor de proporcionalidad inverso y otra es la proporcionalidad inversa, que es un tema también que vamos a ver el día de hoy. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más a la proporcionalidad directa, pero que sí vean que hay un poquito a la hora de estar eh, nombrando lo que vamos a hacer. Bueno, entonces para nosotros empezar a trabajar un poquito con la proporcionalidad directa, perdón, vamos a ver si crece o decrece. Dice, vamos a crear una tabla en la que, por ejemplo, yo sé, y es un ejemplo que ya hemos visto mucho, que si compro un helado, el helado me cuesta 15 pesos. Entonces, ¿cuánto me costaría comprar dos, tres y cuatro helados? De tal manera de que podría saberlo muy simplemente, ¿no? Decir que si no me costó 15, pues dos me costarían 30, tres me costarían 45 y cuatro me costarían 60. Pero entonces de repente nosotros lo podemos hacer muy fácil, ¿no? Y nos damos cuenta que si aquí arriba va creciendo de uno en uno, abajo lo que va a estar haciendo es crecer de 15 en 15. Si se fijan, estamos viendo cómo están creciendo de 15 en 15 debido a que hay una constante, ¿no? Que nos dice eh, cuántas veces va a crecer. Entonces, por ejemplo, pero hay algo que debo de hacer yo, dices, imagínense que yo quisiera saber cuánto va a costar los 125 helados, tendría que ser una tabla muy grande. Entonces, para ello necesitaría yo generar una fórmula con una expresión algebraica, la cual me va a ayudar a mí resolver, por ejemplo, si yo quisiera en un futuro saber cuántos son 650, 325, etcétera, cuánto sería el precio, ¿no? Y no tener que construir una tabla donde yo tenga todos los diferentes valores dependiendo de lo que voy a hacer. Algo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, yo voy a nombrar a X, lo voy a nombrar esta fila como esto de arriba vendría siendo mis factores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo multiplico 1 por 15
y me da 15, 2 por 15 y me daría 30. Entonces, el número que estoy multiplicando es el número de arriba. Entonces, ¿y por qué lo estoy multiplicando? Por una constante. Entonces, yo podría decir que la x de arriba lo voy a tomar como que si fuera mi factor. Y luego, ¿qué es lo que usualmente busco? Pues busco la proporción. Entonces, a la proporción la voy a nombrar como y, ¿sí? Y voy a formar una expresión algebraica de tal manera de que me permita encontrar a mí cualquier valor que yo esté buscando, pues en este caso, cualquier cantidad de helados, yo voy a saber cuál es el precio sin importar por ejemplo, sin importar, sin hacer una tabla de tal manera de que una tabla extensa, ¿no? Yo pueda saber de cualquier cantidad de helados, yo voy a saber el precio. Entonces, les recuerdo, si se fijan aquí hay una constante. ¿Cuál es esa constante? El número 15. ¿Cómo puedo encontrar la constante en estos problemas de proporcionalidad? Pues voy a encontrar la constante cuando mi factor sea igual a 1. Entonces esa va a ser mi constante. En este caso, por ejemplo, aquí tengo el 1 que es un helado y vale 15 pesos. Entonces ahí donde encuentro el 1, ahí voy a encontrar también mi constante. Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar el precio de esos 125 helados? Yo lo que tengo que hacer es que tengo que formar una expresión de tal manera que si yo se fijan, yo para encontrar un valor, por ejemplo, que un factor, tendría que multiplicar lo que viene siendo mi factor de proporcionalidad x por la constante que mi constante que en este caso es 15. Eh, por ejemplo, ¿por qué? Porque si yo multiplico 2 por 15 voy a encontrar que es igual a 30. ¿Sale? Entonces lo que estoy haciendo una multiplicación en este para resolver cuál es la proporción. Yo tengo que multiplicar mi constante por el factor, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ya nomás hago la sustitución. ¿Cuál es mi constante? Mi constante es 15 y mi factor de proporcionalidad en este caso es 3. Entonces yo multiplico 3 por 15, me da 45, y si se fijan, 45 es la proporción que le toca en este caso, ¿no? Y ahora, si yo quisiera saber cuánto es un 125, pues tendría que poner en este caso mi factor que sería 125 multiplicado por mi constante, y así obtendría yo el valor de 125, el precio de 125 helados, que en este caso sería 1875. Y esta es una manera de expresarlo y generamos lo que viene siendo una fórmula, una expresión una expresión algebraica para encontrar el valor de cualquier de cualquier proporción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver entonces aquí? También una cosa muy importante, ¿esto está creciendo o decreciendo? Yo cómo sé que es una proporción, cómo voy a saber, porque ya he hablado mucho de proporciones, pero cómo sé que es es proporcionalidad directa? Si se fijan, eso se ve porque cuando yo incremento el número de helados, también voy a incrementar la proporción. En este caso, los números que tengo aquí abajo. Entonces, arriba aumenta, abajo también aumenta en esta tabla. Entonces, entre más va aumentando el de arriba, más va aumentando el de abajo. Entonces, yo podría decir que esa es una proporcionalidad directa, porque en la proporcionalidad directa, cuando aumenta una cantidad, la otra aumenta en la misma proporción, ¿no? Entonces, eso sería para la proporcionalidad directa, pero también podemos encontrar que hay proporcionalidad indirecta, le digo sí. Entonces, por ejemplo, veamos otro ejemplo de proporcionalidad indirecta. Supongamos que una persona pinta una barda en 20 horas, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tardaría en dos personas en pintarla? Dos, tres, cuatro personas. Entonces, por ejemplo, si una persona tarda 20 horas, dos personas obviamente van a tardar la mitad, van a tardar 10 horas, tres personas tardarían 6.6 horas y cuatro personas tardarían
5 horas. Entonces, fíjense algo que es importante. Este sería un caso de proporcionalidad indirecta debido porque a mayor cantidad de personas, a mayor cantidad que voy aumentando aquí en la parte de arriba, menor es la cantidad de la parte de abajo. Si se fijan, entre más tengo acá arriba, menos tengo abajo. Entonces, estaríamos hablando de un caso de proporcionalidad indirecta, ¿no? Como siempre, también tenemos nuestro factor, tenemos nuestra proporción y como les digo, la constante la voy a encontrar en donde mi factor de proporcionalidad sea 1, ¿no? Ahí va a estar mi constante. Entonces, ¿cómo resuelvo los problemas de esto? Imaginemos que me piden que van a trabajar 100 personas, pongamos que fuera posible, o 20 personas, o no sé, ¿vale? Entonces, ¿cómo encontraría cuántas horas tardarían, digamos que 20 personas? Entonces, yo lo que estoy haciendo, si se fijan, es, ah, ¿qué pasa cuando era la proporción directa? Yo multiplicaba, pero ahora yo me puedo dar cuenta que voy a estar dividiendo. ¿Y a quién voy a dividir? Voy a dividir a la constante por el factor que yo tengo. En este caso, y ustedes lo pueden ver de esta manera, ¿no? Muy sencillo. Si una persona tarda 20, pues dos personas van a tardar 10. Entonces, lo que yo estoy haciendo es dividir 20 entre 2 me daría 10, 20 entre 3 me daría 6.6 y 20 entre 4 me daría a 5, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? De esta manera. Entonces, la fórmula o la expresión algebraica que utilizaríamos para una proporcionalidad inversa, pues sería esta, ¿no? Que sería el valor de la proporción va a ser igual a la constante sobre mi factor de proporcionalidad. Entonces, en el primer caso, pues tenemos que Y es mi constante, yo sé que es 20, porque el 20 nunca cambia, por eso se le llama constante. Mi factor de proporcionalidad es 1, entonces 20 entre 1, pues obviamente me da 20. Y por ejemplo, tengo mi factor, por eso es mi constante, perdón, como les digo, hay una constante porque en todos los casos siempre es igual. El que cambia, si se fijan, va a ser nuestro factor. Entonces mi constante es 20, que entre dos, que es mi factor que estoy viendo, obtendría la proporción que me dicen, ¿no? Ay, caray, creo que, creo que sería toda esa parte. Pues serían 20, ¿no? Y así sucesivamente, podríamos hacerlo con todos. Incluso, por ejemplo, si mi factor fueran 20, entonces yo pongo el factor de aquí, sería mi factor podría 20 sobre mi constante 20. Entonces, si una persona tarda 20 horas, pues 20 personas van a tardar 1 hora, ¿no? Porque 20 sobre 20 es igual a 1. Entonces, esa es la manera que también puede encontrar los valores de esta proporcionalidad inversa, ¿no? Ya para nada más reafirmar un poquito lo que estamos hablando, el día de hoy vamos a contestar la página 71 y 72, lo que vamos a hacer un caso muy parecido a lo que acabamos de hablar y vamos a desarrollar algunos ejercicios que tienen que ver con la proporcionalidad. Por ejemplo, en este me dice acerca de un banco que voy a cambiar, que vamos a jugar como al banco y vamos a hacer intercambios, ¿no? Vamos a cambiar regletas rosas, o equivalencias de las regletas rosas por regletas negras, ¿no? Y aquí me habla también de un ejemplo muy parecido al de él. Entonces yo lo que tengo que ver es si crece o decrece, ¿no? Si es proporcionalidad directa o es proporcionalidad inversa, ¿no? Y responder unas pequeñas preguntas que nos dan por acá. Por ejemplo, varían de alguna forma los datos de ambas tablas, en que son diferentes, lo que vamos a comparar. Y luego viene la variación de proporción, la variación de proporcionales, esa relación, como les digo, la variación proporcional o la proporción, que es lo que vamos a buscar entre esas cantidades, es lo que vamos a buscar. Y nos van a pedir cómo expresarla de una manera algebraica, si es posible, ¿no? Para encontrar por ejemplo, el valor de cualquier proporción que se nos dé, cualquier factor de proporcionalidad que nos den. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo, cualquier duda, estamos a sus órdenes en mi plataforma. Por favor, no dejen de enviar mensaje y nos vemos en una próxima clase. ¿Sale? Hasta luego.